Shalom amigos, les doy la bienvenida a otro tema más de nuestro taller sobre trasfondo del pensamiento hebreo de las Escrituras. Soy el pastor Juan González y para mí es un gusto el poder presentar este tercer tema de nuestro taller que estoy completamente seguro que va a ayudarte mucho para ir adquiriendo el trasfondo del pensamiento hebreo que es necesario para la correcta interpretación de las Escrituras. Y el tema que traigo para ustedes en esta ocasión se llama verdad o tradición, haciendo una auditoría a nuestras creencias. Y está basado en el pasaje de Marcos 7:13, donde nuestro Mesías Yeshua, en ese debate con los religiosos fariseos de su tiempo, les acusó con estas palabras diciendo: así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Y es que hoy en nuestro tiempo, como ya lo hemos señalado desde el inicio, mucho de la fe cristiana que se cree en las congregaciones por los creyentes está rodeada de mucha tradición y no solamente de la verdad de la Escritura, de tal manera que en este tema te vamos a desafiar a hacer una auditoría seria a tus creencias para poder corroborar si estas creencias parten de una tradición religiosa o de la verdad revelada en las Escrituras. Así es de que sin más preámbulo entremos al tema. Te invito como siempre a que lo veas hasta el final, lo repases si es necesario, tomes nota, porque estoy seguro que este tema te va a impactar. Bueno, vamos a comenzar y el día de hoy quiero compartir un tema que es un poco complicado para las personas que tenemos ya de alguna manera algún tipo de fe en Dios y sobre todo porque vamos a hacer una clase de inventario, diría yo, de lo que son nuestras creencias. Y quiero presentarles rápidamente cómo se llama este tercer tema que vamos a compartir el día de hoy. Se llama verdad o tradición. Y el subtema es haciendo una auditoría a nuestras creencias. Así es de que cuando uno quiere conocer de Dios, no partimos de cero. La mayoría ya tenemos una noción, un conocimiento de Dios. Hay gente que quizás venga aquí porque viene de un trasfondo donde le enseñaron de Dios, de la Biblia, ya sea que sea católico, evangélico, no sé, de cualquier religión. Y aún si no tiene una religión, tenemos nociones de lo que es Dios. Pero cuando tratamos de buscarle a Él, pues hay que empezar por preguntarnos, ¿y lo que ya creo será cierto o qué tan fundamentado está en lo que la Biblia enseña? ¿De dónde lo adquirí? Y esto tiene que ver con este tema, verdad o tradición, haciendo una auditoría a nuestras creencias. Y quiero basarlo en las palabras de Jesús en Marcos 7:13, que dice: así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Háganse esta pregunta, por favor. ¿Sobre qué fundamento están basadas tus creencias? Y pongo del lado izquierdo sobre tradiciones humanas o del lado derecho sobre la verdad de la Biblia. Y es que vamos a tener que ver el día de hoy, por eso hablamos de una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Para los que trabajan en empresas, ¿verdad? Vamos a hacer una auditoría. ¿De qué trata una auditoría? A ver, hay algunos aquí que saben mucho más que yo de eso. Mario, ilústranos, tú sabes de eso. ¿Bien? Una validación de procesos, de formas de trabajar o en todo caso de cuentas, de dineros, de activos. Pero se tiene que hacer una revisión a fondo para saber si lo que decimos tener ahí está o no lo tenemos. Y esto es muy importante que lo sepamos hacer porque pocas veces hacemos una revisión a nuestras creencias. Al menos yo, ¿verdad? Por algún tiempo creí pues lo que se me había enseñado hasta que en un momento me puse a revisar lo que había creído para ver qué tan cierto era o no. Y miren, quiero empezar dándoles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se sintieron de niños decepcionados al descubrir algo de Santa Claus? Mi esposa lo supo como a los 7, 8 años. ¿Cuántos tenías? 9 años. Su papá le dijo, yo soy el regordete, ¿verdad? Santa Claus. Y pues ella se descorazonó, porque bueno, la verdad siempre sale a la luz. Pero vean, este es solamente un ejemplo de cosas que a veces creemos y cuando nos damos cuenta que no es así, ¡wow! Sorpresa. Algunos sentirán decepción, alguien se enojará con sus papás, reclamará. Pero bueno, son de las muchas cosas que a veces tenemos que poner a prueba lo que nos han enseñado. Ahora miren,
Cuando se trata de las creencias, todos tenemos y guardamos tradiciones. De hecho, la palabra tradición proviene del latín tradiere, que significa acción de poner en manos de otro. Cuando ustedes le entregan algo, porque gran parte de las tradiciones y creencias nos provienen de nuestros padres, ellos son los primeros maestros que nos inculcan lo que creemos de Dios, los valores, las tradiciones familiares, y eso es bueno, no es malo. Pero fíjense, algo muy importante, como cualquier cosa que recibimos, cuando alguien pone un regalo en sus manos, usted es responsable, fíjese bien, de comprobar que lo que contiene sea bueno para usted. No sé qué le van a dar esos regalitos, ¿verdad? De una caja grande, luego una más chica, y al final una notita. A lo mejor digo, es buen regalo, con una buena frase, pero dice, bueno, ¿y el valor? ¿Dónde está? Entonces, todo aquello que recibimos, como son las tradiciones, valores, creencias familiares, pues hay que ponerlas a prueba, porque son patrones que se repiten y hay cosas buenas y malas. Yo como psicólogo seguido me encuentro con familias que a veces heredan patrones de sus familias y padres no tan buenos, patrones de alcoholismo, de adicciones, de rupturas, de violencia, y muchas veces vienen de 3, 4 generaciones atrás, hasta que la persona toma conciencia y dice, no, y hay que cortarle, porque eso mismo vamos a heredar a nuestros hijos. Y dentro de esos ejemplos que damos, también los valores y creencias están incluidos. Así es de que es nuestra responsabilidad poner a prueba lo que recibimos. Ahora mire, quiero entrar a lo que dice la Biblia al respecto. Para introducir este punto, vamos ahora a ver una de las muchas discusiones que hubo entre Jesús y los religiosos de su tiempo, a quienes la mayoría conocemos con el nombre de, diga conmigo, los fariseos. El fariseo es sinónimo de la persona más legalista y religiosa que hay. Y debo decir que en el tiempo de Jesús eran personas bien intencionadas. ¿No cree usted que eran personas malas en sí mismos? Eran personas que trataban de ayudar al pueblo a que se mantuviera dentro del cerco que eran la ley y los mandamientos que Dios había establecido. Y que no se saliera, porque salirse de ese cerco era inseguro. El problema de ellos es que se hicieron tan rigurosos que le agregaron muchas cosas a lo ya establecido y se volvieron legalistas. Y lo peor de todo es que lo enseñaban para que los demás lo hicieran y ellos no lo cumplían. Ese es el grave problema. Entonces, sinónimo de fariseo, gente legalista y religiosa. Viendo lo que pasó en esta historia donde Jesús debatió con ellos, dice este pasaje. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos? Y ahí subrayo, vean, durante toda la enseñanza voy a estar poniendo en color rojo lo que representa la tradición humana, los preceptos nuestros, no los de Dios. Y en color verde voy a poner lo que tiene que ver con las leyes, mandamientos divinos. Y aquí la pregunta fue, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y es que algunos recuerdan que en una ocasión traían tanta hambre los discípulos que pasaron por un campo y agarraron trigo y lo desgranaron con las manos, sin lavar, si se lo comieron. No era ilegal porque para alguien que andaba en el campo podía hacerlo, no estaban robando, eso estaba permitido en la ley. Pero estos señores, en lugar de pensar que era una necesidad de ellos, pues, aliviar el hambre, de lo que les molestó fue que no se lavaron las manos, porque esa era una ley ritualista, no bíblica, impuesta por los ancianos de Israel en aquel siglo. Era un mandamiento humano, no estaba en la Biblia. ¿Sí lo está entendiendo? Porque a veces no sabemos diferir entre lo que dice Dios y lo que dice alguien. Alguien impuso alguna ley, alguna tradición, y algunos piensan que es Dios quien lo hizo. Así de que esto era una tradición de ancianos. No cumplieron los discípulos al no lavarse las manos. Ahora miren lo que les contesta Jesús. Jesús les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el problema que ellos tenían es que de manera externa, y ese es el clásico ejemplo de una persona religiosa, es que cumple de manera externa, pero por dentro viola los mandamientos. Y eso pues es una hipocresía. Entonces Jesús los señaló de esta manera, y muy dura,
para un religioso que en aquel tiempo se creía ser casi perfecto, que le dijeran estas palabras era una ofensa de lo más grande que usted se imagina. Pero Jesús pues conocía los corazones y les pudo decir así: ustedes me honran con labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora fíjense lo que les dice: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que, y otra vez en color rojo, reglas humanas. Ese era el problema. Gran parte de la religiosidad de ellos era así. Ustedes han desechado, vean ahora en verde, los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Ese fue el señalamiento que les hizo Jesús a estos legalistas. Y añadió, y ahí termina: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y todo esto lo va a encontrar usted en la Biblia, en Marcos 7, del 5 al 9. Así es de que parte de este debate es si estaban cumpliendo los mandamientos de Dios o las tradiciones que habían puesto los rabinos religiosos de su tiempo. Y vean, alguien dirá: ¿y esto qué tiene que ver con nosotros ahora? Bueno, pues mucho, porque hay que revisar si lo que nosotros creemos, hemos aprendido, de cuál de las dos categorías representa. ¿Es un mandamiento de Dios o es una tradición humana? Para que vean un poquito, los fariseos religiosos no le creyeron a Jesús por su actitud, porque su corazón arrogante no les permitió aprender nada nuevo. No estaban dispuestos a que un humilde carpintero les enseñase algo diferente a las tradiciones que los habían formado. Y por eso aquí en Marcos 7, 9 y 13 Jesús dice: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y ese era el error de estos religiosos. Quitaron los mandamientos de Dios, impusieron los suyos y así enseñaron al pueblo. Según las palabras de Jesús, el problema no es tanto en las tradiciones que guardamos o heredamos de nuestros padres. El problema radica en que cuando guardamos estas tradiciones humanas, nos podemos olvidar de lo más importante, que son, diga conmigo, los mandamientos divinos. O sea, si tuviéramos valores, principios, tradiciones, todas las familias los tenemos. Usted quizás, ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso, para que usted recuerde cómo todas las familias tenemos ciertas tradiciones. Desde aquellos que dicen: mi papá se levantaba temprano y ponía café. Era lo primero que hacía. Y toda la familia hasta el día de hoy desayunamos y ahí está el café. Yo así recuerdo a mi papá, tenía una taza especial y él tomaba café negro, todos los días. Entonces se van haciendo tradiciones, son hábitos, son costumbres, valores, y son buenos. Pero estos no deben descartar nunca, obviamente, los mandamientos divinos. Ahora, hago un paréntesis y aquí quiero hacer una aclaración, Paréntesis. Quiero aclarar que en este tema no es mi interés hacer sentir mal a nadie por sus tradiciones o creencias religiosas, sino solo resaltar, vean bien, la conveniencia de poner como fundamento de la fe en Dios la verdad contenida en la Biblia, por sobre toda tradición humana, por bien intencionada que ésta sea. Es que quiero aclarar esto, no piense que es para atacar a nadie, mucho menos. Simplemente aclarar la conveniencia de tener como cimiento de todas nuestras creencias respecto a Dios, sobre todo, pues la verdad, y esta verdad está contenida en la Biblia. ¿Cuántos de los que están aquí, bueno, tienen en casa una Biblia? A ver, pongámoslo a prueba, van a darse cuenta que, pues es común, todos tenemos una Biblia. Y creemos que es la palabra de Dios y que ahí está contenido todos los principios que podemos adquirir en cuanto a la fe. Y también ya decíamos la vez pasada, hay muchos principios ahí para el matrimonio. Y nos los hemos perdido porque consideramos mucho tiempo quizás que era un libro religioso, que lo único que nos iba a aportar era temas religiosos, cuando ya lo vamos a ver que no. Y en este taller voy a estarles compartiendo algunos de esos principios para el matrimonio y su armonía. Algunos ya saben, bueno, soy un fiel creyente en Dios y su palabra, la cual he estudiado por 35 años y cuento con 4 títulos en teología.
Sin embargo, siempre he estado dispuesto a poner a prueba mis creencias a fin de asegurarme que se basen en la revelación de la verdad de Dios y no en tradiciones o argumentos humanos. Debo decir que la gran mayoría de nosotros cuando aprendemos algo de Dios, aprendemos de quien nos enseña y eso está bien. Pero debe llegar un momento, como pasa en el desarrollo natural de la vida. ¿Qué pasa cuando usted y yo llegamos a la adolescencia? ¿Cuántos de ustedes se quejaron a sus papás de que se empezaron a ser rebeldes? La verdad. ¿O eran bien portados? Bueno, miren, aquí ya he levantado algunas manos. Eres un rebelde. Y para los papás ser rebelde es aquel que ya cuestiona lo que se le ha enseñado, ¿verdad? Y siempre que le dice el papá o la mamá, oye, haz esto, ¿qué dice el muchacho? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues yo lo mando, así conviene. Y otra vez, ¿por qué? Y ya comienzan a cuestionar, ¿eh? De tal manera que a partir de la adolescencia comienzan a tomar sus propias decisiones, lo que para ellos es bueno y malo. Muchas veces se equivocan, pero es parte del independizarse, de llegar a cierta madurez. Y esto también aplica en cuanto a la fe. Yo les he dicho que en los últimos años he estado haciendo una revisión a fondo de mis creencias y he tenido que hacer ajustes al darme cuenta que lo que había creído no corresponde del todo con lo que está en la Biblia. Y no se sorprenda, yo ya pasé por un filtro donde se me movió el piso, varias veces. Y bueno, hoy quiero hacerlo con ustedes, darles una introducción, no se preocupen. Lo vamos a hacer despacito, pero si algo podemos aprender de esta enseñanza es a evaluar lo que creemos. Ese es básicamente el propósito de este tema. Citando más la Biblia, el apóstol Pablo se hizo una buena pregunta. Esto está en Gálatas 1:10 en el Nuevo Testamento. Y la pregunta que se hizo es, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Fíjese bien. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque no crea, una persona de repente se ve en el dilema de decir, o le hago caso a la gente, hago lo que ellos quieren que yo haga, o hago mejor lo que Dios me pide. Y ahí está la decisión, ¿eh? Pedro y los apóstoles también respondieron a aquellos que les decían, no hablen más en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. De vez en cuando no hacer lo que los hombres quieren vale la pena, si lo que los hombres nos invitan a hacer, aunque sea el esposo, la esposa, los padres, es desacatar la voluntad de Dios. Ahí sí vale la pena rebelarse, ¿eh? Si la esposa, el esposo o los padres le dicen, haz esto, y usted dice, eso no dice Dios, ¿a quién le hago caso? ¿Usted a quién se va? ¿Del lado de quién se va a ir? Aunque me duela mucho, mamá, pero tengo que seguir a Dios. Y me ha tocado conocer gente que una vez que han reconocido a Dios, cuando vienen de familias no religiosas, los padres se oponen. Y incluso tuve una vez a una persona que lo desheredaron, porque le dijeron, tú ya te hiciste religioso, desheredado. Y la persona tuvo que decir, pues ni modo, debo de hacer lo que Dios me manda. Aunque al tiempo, ¿verdad? Los padres también se acercaron a Dios. Actualmente, dentro de las iglesias, así en general, no me refiero, ya dijimos, no hablamos aquí de religión o de un grupo en particular, existen doctrinas poco examinadas y a veces mal entendidas. Estamos tan acostumbrados a que las cosas siempre han sido así o de cierta manera, por lo que hay temas que han sido tomados como verdades absolutas y dogmas de fe, que ni siquiera nos atrevemos a evaluar lo que creemos y lo más triste de todo, que se llega a promover un rechazo por aquello que a nuestros ojos se considera como fuera de la interpretación tradicional. Esto es, cuando alguien no coincide con nosotros, a veces sí nos molestamos, ¿verdad? Y pensamos que es el otro el que está mal, pero yo creo que el día de hoy, en todos los ámbitos de la vida, hacemos evaluaciones menos en el aspecto de la fe. Y yo creo que es legítimo hacer, sin que esto represente faltarle a Dios, faltarle al respeto a la autoridad que tiene Dios. Entonces, es importante evaluar las doctrinas, la fe que tenemos, las creencias, porque es algo que nadie hace el día de hoy. Y fíjese, voy a decir algo de esto, ¿eh? Llevo años yo investigando y no es algo que yo haya concluido.
Se dice que el día de hoy, cuando tenemos todos los avances de la tecnología y usted puede aprender idiomas a lo mejor en 2, 3 meses, y prácticamente lo que usted quiera en internet lo puede aprender, pero de la Biblia hay todavía mucha ignorancia. ¿Sabía usted que hoy en día se habla de analfabetismo bíblico? Y no solo en la gente no creyente, aún en los creyentes. Yo he puesto a prueba a veces a personas que tanto conocen de la Biblia y tienen años de creyentes y hay preguntas básicas que no las saben responder. Y esto habla de que hay un desconocimiento de la Biblia. Y aunque muchos creyentes quieren crecer espiritualmente, son pocos los que se dedican a conocer a fondo las Escrituras. Hay, por desgracia, un gran analfabetismo bíblico en las iglesias y también entre sus líderes. Yo les decía la semana pasada que llevo años, 20 y algo de años, enseñando de la Biblia a pastores y gente que dirige iglesias. De hecho, soy parte de una red internacional donde enseñamos en todo el mundo a personas que sirven a Dios en alguna comunidad, pero no tienen una preparación bíblica. Porque está considerado que actualmente el 95% de las personas que dirigen una iglesia, sea un sacerdote, un pastor, muchos de ellos no conocen a profundidad la Biblia. Además, son pocos los creyentes que están dispuestos a someter a prueba sus creencias y solo las aceptan como un dogma sin interesarse por confirmarlas bíblicamente. Y ahí viene el joven, ¿verdad? Quizás empieza a entender la Biblia y ve los ojos casi se le salen en las órbitas, ¿no? Porque dice, wow, esto no lo había visto. Hay que tener en claro que las doctrinas y creencias de la fe cristiana que profesamos hoy en día han sido el resultado de la interpretación de la Biblia, que es un documento que dista de nosotros por al menos 2000 años. Fíjese, un documento, esa Biblia que usted tiene en casa, la parte más nueva, que es el Nuevo Testamento, se escribió hace 1900, 2000 años. Y la parte más antigua, que es la primera parte que llamamos Antiguo Testamento, tiene entre 2500 y 3500 años. Se da una idea de lo antiguo que es. Y fue escrita en otro idioma. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y un hebreo que ya no se habla hoy. Los que hablan hebreo no era ese idioma, es un idioma antiguo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y además de que fue escrito en otro idioma, proviene de un contexto cultural distinto al nuestro. Fue escrito en Medio Oriente, lo que es hoy Israel y aquellas tierras alrededor. Por lo que no es fácil su correcta interpretación. Así es de que cuando alguien agarra una Biblia, claro que está ya traducida en español, pero hay que entender que es un libro antiguo y aún en la traducción, pues sí hay errores. Así es de que es bien importante, no es tan fácil entenderla, aunque tampoco es imposible. Para entender cabalmente la Biblia debemos de reconocer que esta fue parte de la herencia cultural y religiosa del pueblo hebreo, que fue escrita en hebreo y en el contexto de sus costumbres, las cuales están muy alejadas de nuestra cultura y cosmovisión occidental. Yo no sé cuántos de los que están aquí, quizás por trabajo o por... Hoy es muy fácil relacionarse con personas de otro continente, ¿no es cierto? Y de repente estar hablando con un ruso. Por ahí hace poco veía un video, ¿verdad?, de rusos, de chinos que vienen a México y se quedan a vivir y de repente hacen videos para mostrar la cultura mexicana a la gente donde ellos vienen y es otro mundo. Aún en nuestro tiempo, viajar a otro continente, usted se va a encontrar con costumbres, idiomas, la cosmovisión es distinta. Y por eso es que no es tan fácil entender a cabalidad la Biblia. Ahora, mire, voy a darle un ejemplo para que se dé una idea de cómo a veces por no conocer el trasfondo cultural original de la Biblia, que fue escrita en el contexto cultural hebreo, podemos hacer interpretaciones muy fuera de la realidad. Y la pregunta que quiero hacer es esta, vean. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan del pasaje de Pedro que negó al Señor? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, aquí la pregunta es, ¿realmente hubo un gallo que cantara 3 veces? Porque Jesús le dice, vean, Mateo 26:34, porque Pedro le dice, yo no te voy a negar, voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. Y el Señor le dice, Pedro, como siempre, haciéndote valiente, ¿verdad? Te voy a decir que tú eres el primero que vas a correr.
Cuando te pregunten si eres mi discípulo, 3 veces me vas a negar. Pero el asunto no fue ese, sino Jesús le dijo a Pedro, la traducción en español dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces la pregunta es, ¿cantó 3 veces al gallo al mismo tiempo que Pedro negó al Señor 3 veces? Y mucha gente sí piensa, que en la madrugada cuando a Pedro se le preguntaron 3 veces si conocía a Jesús y él dijo, no lo conozco, y hasta blasfemó, o sea, dijo unas palabrotas de esas grandes, peor todavía. Y la gente dice, ahí cantó el gallo de seguro. Pero vean, en este pasaje es una mala traducción, ya que en vez de referirse a un gallo, un animal que ahí pongo, en realidad se refería al canto de un oficial pregonero en la cultura hebrea conocida como cantores. En hebreo es la palabra geber. Y estos eran los encargados de abrir las puertas del templo todas las mañanas y gritaban 3 veces para llamar a los sacerdotes a sus funciones en el templo y llamaban con el shofar. Ese que está ahí es el cuerno del carnero. Cuando usted escucha en la Biblia que habla de trompetas, no se refiere a trompetas de mariachi ni a trompetas metálicas, se refiere al cuerno del carnero. Y ellos usaban el cuerno del carnero para tocarlo al menos 3 veces y avisarle al pueblo que el templo estaba abierto para venir a adorar. Entonces la pregunta, ¿hubo un gallo? No hubo. Ahora, algunos de ustedes, levanten la mano, ¿quién viene a darse cuenta apenas ahora? Sinceramente, que no sabía y dice, válgame Dios, mira, ¿dónde vengo? Y yo que hasta a mis hijos les he enseñado que el gallo cantó y la cosa. Pues qué mentiras ando enseñando. Pero bueno, no es que usted enseñe, bueno, pues es que es lo que aprendimos. Y como no tenemos conocimiento de la cultura hebrea, hay cientos de pasajes así, que cuando usted los ve en cómo ocurrieron en la realidad, dice, bueno, pues, ¿y de dónde tengo yo esa creencia? Y es porque ignoramos que la Biblia es de otra cultura distinta a la nuestra. Ahora quiero compartirles un segundo ejemplo para que vean cómo es importante interpretar la Biblia a partir de su contexto hebreo cultural original. Y me refiero a esta pregunta que dice por aquí, ¿realmente el profeta Elías fue alimentado por cuervos? Algunos conocen esta historia que está narrada en Primero de Reyes capítulo 17 y dice el texto bíblico así, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. A las personas que conocen la historia del profeta Elías, de cómo él huyó después de haber matado literalmente a muchos profetas falsos a quienes el pueblo de Israel adoraba. Él tuvo la amenaza de la esposa de Acab, la reina Jezabel, de que lo quería matar y él tuvo que huir al desierto. Dios le mandó así que se fuera y se escondiera en un lugar en el desierto donde estaba el arroyo de Querit. Pero vean cómo él prometió mandarle cuervos que lo alimentaran. Y la pregunta aquí es si eran realmente cuervos, porque para empezar, bueno, pareciera una historia que es la que hemos predicado, hemos creído todo el tiempo que eran animales los que fueron a alimentar al profeta de manera milagrosa, pero quiero que vean realmente qué fue lo que ocurrió si conocemos la escritura en su debido contexto hebreo. Y vean, parece extraño que Dios utilizara un animal considerado inmundo para alimentar a un profeta tan especial como fue el profeta Elías. El cuervo es un ave de rapiña y en la Torá, en la escritura hebrea, no califica como un alimento kosher, o sea, no se puede comer, no es un alimento permitido, sino que es de calificación taref, o sea, alimentos no permitidos son alimentos impuros. De manera que esto desde luego lo sabía el profeta Elías y él no iba a esperar que un animal inmundo fuera y lo alimentara. Esa es la primera razón por la cual creemos que no era un cuervo, un animal quien fue enviado por Dios para sustentar al profeta en el desierto. Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó entonces? Bueno, si vemos el texto original escrito en hebreo, lo que está traducido como cuervos en nuestro idioma en español,
en el hebreo se dice arobim, y esa palabra no significa cuervos, animales, sino comerciantes árabes y madianitas de tez oscura, como el que vemos aquí en la imagen, de tal manera que los cuervos en hebreo se dice orbim y no arobim, que es la palabra hebrea que se utiliza en este pasaje. Ahora, no se refería pues a animales, ¿verdad? A las aves de rapiña que conocemos como los cuervos, que además eran inmundos en la Torá, y era poco probable que Dios enviara un animal inmundo a alimentar a un profeta, sino aquí se utiliza la palabra arobim, que significa comerciantes árabes y que tenían la tez oscura, de tal manera que no es lo mismo la palabra arobim que se utiliza en este pasaje que la palabra orbim, que ese es el nombre de los cuervos. Ahora, aquí realmente lo podemos comprobar cuando sabemos que estos comerciantes, estos arobim, que es la palabra hebrea que se utiliza en el pasaje, viajaban por esa región desértica llevando mercaderías de una ciudad a otra y obviamente al encontrarse con Elías, a quien reconocían como un profeta, pues simplemente lo alimentaron. Debido a su piel oscura y su vestimenta del mismo color, y aquí pongo una imagen de estos árabes que todavía, bueno, en décadas pasadas todavía existían y vagaban por el desierto. Entonces eran de tez oscura y obviamente también utilizaban pues vestimenta del mismo color para protegerse del calor del desierto, y las otras tribus les llamaban cuervos, obviamente por su apariencia. Pero este pasaje explica cómo hemos malinterpretado la Biblia al desconocer el origen de las palabras en hebreo y sobre todo el contexto hebreo oriental que obviamente acá en Occidente nosotros ignoramos. Así de que son solamente estos dos ejemplos para que se den una idea que la interpretación precisa de la Biblia requiere mucho del conocimiento del contexto hebreo cultural, que por desgracia la mayoría de los creyentes, mayormente en Occidente, carecen, y de ahí las malas interpretaciones que surgen de estos y muchos otros pasajes que pudiera compartirles. Ahora mire, el principal error fue y ha sido querer entender la Biblia con la mentalidad griega y romana, que fueron las civilizaciones que existían en la época de Jesús. La civilización que controlaba antes de los romanos fueron los griegos, y los griegos, de ahí viene toda una vasta tradición de la mente. Los griegos se especializaban en el conocimiento. Los romanos eran especialistas en las leyes y en construir caminos. Pero ambas civilizaciones que gobernaban en el primer siglo fueron las que intentaron interpretar la Biblia que provenía de los hebreos, de los judíos, con su mentalidad griega y romana. Y por cierto, aquí pongo entre paréntesis, en estas dos mentalidades se han basado las creencias cristianas hasta el día de hoy. O sea, la Biblia viene de los hebreos y la entendemos con la mentalidad griega. Es como si usted se lleva de aquí, ¿verdad?, el código maya y se lo lleva a los rusos, pues ni yo entiendo la cultura maya, y eso que estoy en México, pues a lo mejor menos los rusos, ¿no? Al menos que se dediquen a estudiar eso. O si alguien trae un documento que provenga de la cultura alemana, pues va a ser difícil aquí interpretarla, al menos que nos vayamos a investigar allá. Esto es lógico, ¿no? Pero no se interpreta la Biblia con la mentalidad hebrea, que es de donde proviene la Biblia. Toda la Biblia fue escrita por judíos y vienen de esa mentalidad distinta a la nuestra. De manera entonces que el pensamiento griego occidental ve al mundo a través de la mente, y esto le llamamos el día de hoy el pensamiento abstracto. Mientras que el antiguo pensamiento hebreo, del cual viene la Biblia oriental, ve el mundo a través de ¿qué cosa? Díganlo conmigo. Los sentidos y la fe. Y eso tiene que ver más con el pensamiento concreto. Entonces, hay una distinción entre pensamiento abstracto, que proviene de la cultura griega, y el pensamiento concreto, que viene de los sentidos y de la fe del pueblo hebreo. Y esto hace una gran diferencia, créanlo. El solo concepto de verdad es entendido de manera diferente en el mundo griego que en el mundo hebreo.
Es fundamental entender con exactitud su significado, el significado de verdad, porque la distorsión de la verdad está, como dice un teólogo de los años 80, por cierto alemán. Debo decir que los principales teólogos de los últimos 100 años son alemanes. Este teólogo llamado Wolfgang Pannenberg dijo que la verdad mal interpretada está conectada con la profunda crisis no solo de la teología, el estudio de Dios, sino de las iglesias cristianas y de la fe cristiana en el presente. O sea, si no entendemos bien la Biblia porque está en otro idioma, en otro contexto y la interpretamos, imagínense cómo va a ser nuestra fe. Muy desviada de lo que originalmente era. No sé si lo está entendiendo. Esa es la finalidad de esta charla. La palabra griega, fíjense, me voy a ir ahora por la palabra verdad. Alguien dice por ahí que cada quien tiene su verdad, pero sí hay verdad absoluta y esos principios eternos vienen de la Biblia. Yo puedo tener mi verdad para mí, pero hablando de los 10 mandamientos, son leyes universales que Dios estableció para toda la humanidad en cualquier contexto cultural. Los 10 mandamientos se aplican aquí, igual en China. La palabra griega para verdad viene de la palabra aletheia en griego y significa lo que ha sido revelado o descubierto. Por ello, el afán occidental por querer desentrañar mediante la razón todo lo que está oculto. Vean, el día de hoy la ciencia, ¿de qué se trata? De sacar a la verdad los principios que operan en la naturaleza para el bien del hombre. Y el hombre de ciencia siempre está utilizando la razón, su capacidad mental para extrañar todo lo que se pueda. Y vaya que la gran mayoría de los descubrimientos ni siquiera son inventos, son descubrimientos que ya existían y estaban puestos por Dios en el mundo. Fíjense, yo utilizo como técnicas de psicoterapia, herramientas que le digo a mis pacientes, esto no es una invención, es algo natural. ¿Quieres relajarte? ¿Quieres quitar la depresión, la ansiedad? Te voy a enseñar una herramienta que se pone en marcha todos los días cuando tú duermes. Entonces, todo lo que es bueno, usted sabe que las plantas, los alimentos más naturales, orgánicos, son los mejores. ¿Y quién los provee? La naturaleza. ¿Y quién hizo la naturaleza? Pues Dios. Es lo más benéfico que hay. Y lo mismo pasa en términos de la fe y la verdad. Ahora vean, en cambio, el término hebreo que se traduce como verdad es la palabra emet, que viene de la misma raíz de la palabra que la semana pasada les enseñaba, ¿se acuerdan? Emuná, que se traduce como fe. Y decíamos que emuná no solamente es una creencia intelectual, mental, porque la mayoría de la gente dice, yo creo en Dios, y a lo que se refiere es que asiente su mente para decir que un Dios existe. Es un ejercicio intelectual, pero emuná en hebreo tiene 3 significados, ¿se acuerdan? Creer, confiar y obedecer. Y todas esas 2 últimas son las que a nosotros nos fallan. Creemos mentalmente, pero no confiamos y mucho menos a veces obedecemos la palabra. Por eso es que los principios que están en la Biblia no le aplican a la gente porque ahí están, no los descubre y si los conoce, pues no los obedece. Es como ir con un buen médico, le da un buen tratamiento, pero no se lo toma, pues ¿de qué le va a servir? Ahora vean, la palabra emet está asociada a la veracidad de las normas, leyes o principios de Dios, los cuales son confiables y creídos mediante la fe, no mediante la razón. De hecho, dijimos la vez pasada que a diferencia del día de hoy, la gente que tiene un pensamiento lógico dice, yo voy a creer hasta que me lo enseñe, me lo demuestre. Yo quiero que me lo explique racionalmente. Y la fe muchas veces no se entiende así, se tiene que entender bajo los ojos, ¿verdad?, de lo que es la fe, la confianza en los principios de Dios, que no siempre tienen que ver con la razón. De hecho, la fe, ya dijimos la vez pasada, cómo se adquiere, por lo que vemos. ¿Con cuál de los sentidos? Por lo que oímos. De ahí proviene la fe. Y aquí el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? En lo que proviene de Dios, su palabra.
que es confiable y la podemos entender a través de la fe, de la emuná, y esto tiene que ver con el significado de verdad, que es la palabra emet en hebreo. Es tan distinto los conceptos de un idioma a otro que de verdad nos la hemos perdido a veces. Por lo que el reto ahora es interpretar las enseñanzas de la Biblia de acuerdo a su contexto, a ver, diga conmigo, su contexto hebreo original, porque así fue escrito originalmente. Cuando yo estudié teología, tuve la oportunidad de conocer, obviamente no del escrito original, porque no existen, los documentos más antiguos que hay son del año 200, 300 de nuestra era, pero aprendí a leer el Nuevo Testamento en griego. De hecho, por muchos años fui maestro de griego. Está escrito originalmente el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Si usted lo llega a conocer y a leer directamente, se va a dar cuenta que una traducción bíblica a veces tiene errores por el solo hecho de que de un idioma a otro hay palabras que no se pueden traducir. Por lo que el reto es, pues, entender la Biblia en su debido contexto hebreo original, ya que por desgracia un amplio sector del cristianismo durante 2000 años se alejó de estas raíces hebreas, algunas veces por ignorancia y otras veces con clara intención de manipular a conveniencia el mensaje original de Jesús y sus discípulos. Y aquí la pregunta es, fíjese bien, si no lo sabía, ¿será por ello que en la actualidad existen más de 50,000 denominaciones en el mundo que usan la Biblia como la misma fuente de fe, pero varían entre ellas porque la interpretan de manera diferente? ¿Se da cuenta por qué? Hay cada gente que interpreta la Biblia de manera distinta, porque nos alejamos del contexto original y cada quien la entiende y la interpreta pues a su manera, como puede, y muchas veces de manera errónea. Por eso la misma Escritura advierte en muchos textos del peligro de ser desviados de la verdad por falsas doctrinas. Y segunda de Pedro 2:1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor. Y esto ya lo decía Pedro, o sea, con el tiempo dentro de la misma iglesia entrarán falsos profetas y maestros, desviando de la fe a los creyentes, incluso negando al Señor mismo. Y esto ha ocurrido desde entonces y ocurre hasta el día de hoy, por desgracia, y sobre todo por desconocimiento de la Biblia. Hasta aquí creo que ya podemos continuar para que se dé una idea hacia dónde vamos a ir. Como ya explicamos antes, la fe es el medio por el cual creemos en Dios. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted dice, es que yo quiero aprender a tener fe en Dios, no la va a poder comprar ni en la farmacia, ni en el súper, ni la va a poder pedir por internet, ni le va a llegar por paquetería. La única manera que usted pueda obtener fe es oír la palabra de Dios, leerla, oírla, exponerse, porque es ahí por donde entra la fe. Ahora la pregunta es, ¿pero es válido poner la fe en cualquier creencia o tradición? Porque mucha gente dice, pues lo importante es que usted crea en algo, lo que sea es bueno. Usted ha escuchado esa manera de pensar de que cualquier Dios está bien, cualquier creencia, mientras sea buena, es lo mismo. Pero debo decirle que no. Y vea lo que dice Colosenses 2:8. Pablo escribe estas palabras. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, las que están de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme al Mesías. O sea, hay gente que enseña filosofías, tradiciones humanas, envueltas de religión, pero al final no nos llevan a Dios, sino nos alejan de Él. Por eso lo importante de checar bien lo que escuchamos, lo que aprendemos. Hay que ponerlo a prueba. Una idea muy popular afirma que lo más importante es la sinceridad con que creamos las cosas. ¿Usted lo ha oído esto? Lo importante es que sea sincero, no importa en lo que crea. La sinceridad es la buena.
Y Dios va a ver su corazón y lo va a probar, así lo que crea no interesa. ¿Será eso cierto? Es una mentira como muchos mitos que hemos creído, ¿eh? ¿La sinceridad es lo que cuenta? No. ¿Por qué? Porque la fe genuina no consiste en qué tan sincero eres con lo que crees, sino qué tan cierto es aquello en lo que has creído. Veo la diferencia. Lo importante es si lo que usted creyó es cierto, no tanto su sinceridad. Puede ser muy sincero, pero estar bien engañado. De manera que si creemos mentiras, por muy sinceros que seamos, estaremos fundamentando nuestra fe en el error. Y esto llega a pasar y es muy común. ¿Será que seguimos creyendo mentiras? Por desgracia, muchos de los creyentes de hoy no buscan conocer y practicar la verdad bíblica, sino toda clase de mentiras mientras resulten agradables al oído. Y por eso en el Nuevo Testamento Pablo escribió en 2 Timoteo 4 del 3 al 4, y vean lo que dice, la advertencia. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. En algunas traducciones se llama la sana doctrina, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y esto ya estaba escrito. En pocas palabras, vean, yo siempre utilizo esto para decir, si una persona en verdad es su amigo y lo estima, ¿qué va a hacer por usted? ¿Le va a dar por su lado? Para que usted no se enoje y no diga, ya no te quiero porque me estás contradiciendo. ¿O le va a decir la verdad? ¿Cómo pone usted a prueba un amigo? ¿El que le dice lo que usted quiere oír o el que le dice la verdad aunque le duela? Yo creo que es mejor ¿no? El que le dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, amigo, pero estás equivocado. La regaste. Y vaya que a veces los matrimonios, en la desesperación, cuando hay problemas en el matrimonio, pues vamos con el amigo. Oye, fíjate que me peleé con mi esposa y fíjate, así. Y al final esperamos que nos digan, no, hombre, tienes razón, ¿qué clase de mujer tienes? Que no te entiende, no te valora. Pero si es un buen amigo, te va a decir, ¿sabes qué, compa? Te vas a enojar conmigo, pero la regaste. Tu señora tiene razón. ¿Cómo? ¿Te vas a poner de su lado? Pues, no. Esa es la verdad, no te gusta oírla, pero pues, así es. La primera mentira en la historia fue cuando Satanás en forma de serpiente engañó a Eva en el huerto del Edén, contraponiendo el mandato de Dios, que la orden fue, no, pueden comer de todo lo que hay en el huerto, y había de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el Dios les advirtió, si comen de él, se van a morir. Sin embargo, esta serpiente engañó a Eva, contraponiendo el mandato de Dios e impulsando su desobediencia para hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y vaya que desde ahí entró el pecado, que significa simplemente desobediencia. No es que el árbol que hayan comido, el fruto tuviera veneno, nada de eso. Y muchos, fíjense, otro de los mitos. Unos dicen, aquí está la manzana de Adán, mira, levanta el cuello aquí, mira, aquí está, se le quedó atorada. ¿Cuál manzana de Adán? ¿Dice la Biblia que era manzana? Pues no. ¿Dónde sacamos que era manzana? No les digo. Vean, otra vez las cosas que inventamos. Ahora, solo hay dos opciones en cuanto a la Biblia, los mandamientos, los principios. Obedecer a Dios o hacer las cosas a tu manera. Y así es, de esto trata todo esto. Y ya sabemos que para todo hay consecuencia. La vez pasada leímos un pasaje de Deuteronomio 30, donde Dios dijo, aquí te doy leyes y mandamientos, te conviene obedecerlos. Si los obedeces te va a ir bien y vas a ser de larga vida y va a ser de bendición para tus generaciones, ¿sí? Y si le dijo, y si desobedeces, ya sabes, te va a ir mal. Seguro que te va a ir mal. Entonces hay bendiciones y maldiciones. ¿Qué elige usted? Es fácil decir que ¿para dónde se va? Para el lado de la bendición, pero para eso, ¿qué significa? Hay que obedecer, porque si no, la bendición no viene gratis. Y llevo diciendo siempre, por años, a veces hay matrimonios que dicen,
oiga, doctor, una pastilla que me dé para arreglar mi matrimonio, o algo que me funcione, una inyección. Una vez tuve una señora que dijo, me siento que estoy sufriendo tanto en este matrimonio que me gustaría que hubiera una inyección, doctor, que me la pusiera en un medio despertara y mi matrimonio estuviera arreglado. No, digo, pues yo también me gustaría tenerla, imagínense el dinero que cobraría. Pero no existe, o sea, sabemos los caminos, los atajos, no existen. Por eso, miren, en el grupo, yo espero no se hayan sentido mal, les dije, ya no voy a compartir los videos de esta grabación, yo se los puedo poner. Pero me dijo una persona, doctor, mándemelos, aquí los veo en mi casa, porque ayer no sé qué pasó y no puedo ir. Bueno, yo dije, entiendo que hay gente que dice, yo quiero ir, pero mi trabajo no puede. Bueno, está bien, no puede quedarse sin trabajo. Pero si usted dice, no, pues es que mejor me quedo en pijama, al cabo el doctor me la va a mandar y en mi casa oigo la conferencia con palomitas y la cosa. ¿Saben por qué no lo hago? Porque la gente quiere las cosas fáciles. Y si yo le doy por su lado, en lugar de ayudarlo, lo perjudico. La gente no quiere esforzarse para nada. O sea, para todo ponemos pretexto, cuando esto es realmente los principios que pueden cambiar y renovar tu vida, tu matrimonio, pero hay que pagar el precio. Y eso representa compromiso, obediencia. Así es de que felicítense a aquellos que vinieron aquí, ¿verdad? Y siguen motivados. Así es de que, aunque las consecuencias son claras, obedecer o desobedecer, y ya lo sabemos. Ahora miren, el problema es que las tradiciones, volviendo a esto, que heredamos, pueden cegarnos de la verdad. Como en el caso de los fariseos, le dieron prioridad a la tradición que recibieron que a la palabra de Dios. Y ese es el principal error que debemos de evitar. Mi interés en este tema es enfatizar la importancia de buscar y acercarnos lo más posible a la verdad. Y a veces la verdad duele, pero es la única que transforma. Y debo decir, miren, yo llevo años hablando de Dios. Y por algún tiempo, como muchas otras iglesias, lo digo como pastor, tratamos de hacer lo posible para que la gente viniera a escuchar de Dios. Les hacíamos fiestas, bueno, nunca pudimos traer a Luis Miguel o a Chayanne porque no nos completábamos, pero lo hubiéramos hecho con tal de traer gente. Pero ¿entienden cuál es el peligro de eso? La gente va a ir por Chayanne y no por la palabra. Y al rato, sobre todo si el pastor le dice algo que no le gusta, pues se van. Y desde hace años ya no me importa. Si la gente se queda o se va, no me importa. Yo tengo que predicar la verdad, aunque a la gente no le guste. Porque eso es hacer lo que Dios me pide. Si yo le doy a usted por su lado, para que usted se contento, diga, ay, qué bonito, el pastor siempre habla todo lo que a mí me gusta, entonces yo voy a dar un día cuentas a Dios y voy a salir reprobado. Así es de que es mejor decir la verdad, aunque duela. Y Jesús mismo afirmó, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una de las señales de los tiempos finales es que las naciones reconocerán su error. Y esto ocurrirá al final de los tiempos. Todavía no ha llegado este tiempo. Jeremías, un profeta de la antigüedad, dijo estas palabras. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, diga conmigo, fíjese, las naciones le dirán a Dios, solo mentira heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Y eso nos transmitieron y eso nosotros a nuestros hijos. Por eso estamos tan perdidos. Por eso conocer la verdad es para caminar en el camino recto hacia donde nos va a ir bien. Y eso mismo heredar a nuestros hijos. Digo, esto será importante y todo empieza con nosotros. Miren, la mentira. Si lo que nuestros antepasados heredaron, como dice el pasaje de Jeremías, fueron mentiras, una mentira no se convierte en verdad solo porque fueron sinceros. Otra vez, mucha gente dice, cuando llegue con Dios y Él me reclama que la regué, yo le voy a decir, pues es que así me enseñaron y como fui muy sincero, pues no vendrá eso. Y Dios va a decir, no, la sinceridad aquí no cuenta. ¿Obedeciste mi palabra o no? Es lo único que te va a salvar o te va a perder. Así es de que lo que te dijeron allá abajo, I'm sorry, pero aquí no aplica. Entonces es mejor que alguien nos lo diga a tiempo acá abajo que cuando lleguemos allá arriba. Mucha gente dice, yo no sé cómo voy a llegar a sobornar a Pedro. Ojalá y que reciba soborno porque
Y no va a haber esto. Entonces, mejor estar en la verdad. Ahora miren, cosas básicas. Aunque también se ha dicho que una mentira repetida 1000 veces puede llegar a creerse como una verdad, y esto es cierto. Hay gente que difunde cosas, mitos que no tienen sustento y se lo creen, porque como todo el mundo lo dice, pues ya se convirtió en una verdad, aunque no lo sea. Y ahí tienen el efecto, ¿verdad? El síntoma de Pinocho. Entre más vamos transmitiendo mentiras, la gente lo cree en verdad, pero es una mentira. Y dice Mateo 5:14, Jesús dijo, si esas mentiras se transmiten en ignorancia, bueno, termina cumpliéndose lo que dijo Jesús. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto dice Mateo 5:14. Paradójicamente, las personas se aseguran de muchas cosas poniéndolas a prueba, pero en cuestión de las creencias, pocos hacen una verdadera auditoría a sus creencias. Y ahí la pregunta, ¿qué tan seguro estás de que tus creencias respecto a Dios están basadas en la verdad y no en tradiciones humanas? Pues vamos a auditarlas. Yo creo que no hay otra más que empezar a hacer un trabajo y auditar no es cosa fácil, ¿verdad? No es que lo hagas en 10 minutos, tienes que revisar a fondo y checar a ver si lo que tienes ahí sirve o no sirve, de dónde viene y por qué llegó ahí, y si te sirve o no te sirve. Y tienes que hacer un trabajo concienzudo para quedarte con lo que en verdad tenga valor para tu vida. Y eso tiene que ver con los principios de la verdad de Dios. Y las tradiciones, bueno, mientras sea una tradición familiar y no te cause problema, consérvalas. Hay muchas tradiciones muy buenas. No digo que las cosas estén mal, pero nunca las vayas a sobreponer sobre la verdad de Dios, porque eso sí te va a traer consecuencias graves. Analicemos solo algunas de las más populares tradiciones del cristianismo a la luz de la verdad de la Biblia. Se sorprenderá que muchas de las tradiciones que nos han heredado y que damos por ciertas son solo adaptaciones de tradiciones paganas antiguas. Y es aquí donde pongo un signo de cuidado, alerta, ¿no? Y le digo, siéntese bien antes de seguir, porque se puede caer. Y miren, terminamos con esto. ¿Estás listo para descubrir sobre qué fundamentas tus creencias? ¿Sobre la verdad bíblica o sobre tradiciones humanas? Así es de que usted elige si está listo para descubrir que si lo que ha creído, hacia dónde se inclina. ¿Es una verdad bíblica o es una tradición humana? Y ahí vamos a hacer un ejercicio. Voy a detener aquí la grabación porque vamos a hacer un rápido inventario de nuestras creencias. Este trabajo lo vamos a hacer aquí en unos minutos, pero mi recomendación es que usted se lo tome en serio y lo haga con su esposo en su casa para hacernos estas preguntas. ¿Qué clase de creencias y tradiciones religiosas te inculcaron tus padres? Todas las que recuerden, ¿eh? ¿Cuántas de esas creencias y tradiciones sigues practicando hoy y enseñando quizás a tus hijos o a tus nietos? Y finalmente, ¿has puesto a prueba lo que crees a la luz de las Escrituras? ¿Las has auditado? ¿Las has revisado? ¿O por primera vez hoy te estás dando cuenta lo importante que es revisar lo que crees, lo que te enseñaron tus padres, para ver si es cierto?